Amén y amén. Bueno. En el Génesis, la clase pasada estuvimos leyendo el 14 y el 15. Hoy vamos a leer, estuvimos leyendo el capítulo 13 y el capítulo 14. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 15 y el 16 de Génesis. También vamos a estar leyendo ya la vida de, como estamos en la vida de Abraham, vamos a empezar a leer el libro de Melquisedec, que no solamente habla de Melquisedec y la historia de Melquisedec, sino que también es de Abraham. O sea, son como esos dos protagonistas. Y vamos a leer el libro de Jacer, unos fragmentos también, no comenzando desde el Génesis, sino comenzando desde la historia de Abraham, para que empecemos a entender mucho más a profundidad, porque todo no está en la Biblia. Entonces, bueno, comencemos con el capítulo 15. Y es aquí donde Dios le promete un hijo a Abraham. Y dice así: algún tiempo después, la palabra de Yahweh vino a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo te escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió. Le damos muy detallado esto porque aquí es donde nosotros comenzamos a entender qué es un hebreo y cómo tenemos que imitar nosotros al primer hebreo, que era Abraham. A nosotros no nos importa guardar Torah porque los judíos guardan Torah, que porque los israelitas guardan Torah, que porque los benjaminitas, que porque los levitas, los estos y los aquellos. No nos interesa hacer parte del pueblo de Israel por los israelitas. Nosotros tenemos que ser parte del pueblo de Israel por Abraham, porque él es el padre que conocemos como el padre de la fe. Y nosotros tenemos que imitar esa fe que él tenía. Entonces nosotros vamos a buscar guardar mandamientos como Abraham los guardó. Y vamos a tratar de caminar el camino del Eterno como él lo caminó. Obviamente hay unos hermanos que tienen diferentes dones, otros hermanos tienen diferentes formas de entender la palabra, pero tratamos en lo que podemos de alinearnos con Abraham en lo que podamos, o en unas cosas que entendamos, por decirlo así. Dice: algún tiempo después, o sea, después de muchas cosas que acontecieron, la palabra de Yahweh vino a Abraham en una visión. O sea, el Eterno le habló a Abraham en un sueño, diciendo: no temas, Abraham, yo te escudo, tu recompensa será muy grande. ¿Por qué le está diciendo no temas? Tenía miedo. Tiene que ser que tenía miedo. Acá la palabra no temas hace referencia a que muchos pensamientos de cuestiones y acontecimientos que le están pasando a él no están escritos y no están escritos aquí. Por eso vamos a leer Melquisedec y el libro de Jacer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí nos está dando una incógnita, una duda. Que no temas, pero ¿de qué? ¿Será que Abraham está temiéndole a qué? Ahora, Abraham respondió: Yahweh, Elohim, ¿de qué me sirven tus dones a mí si permanezco sin hijo? Aquí ya podemos ver una de las cosas que él tenía. Que él se sentía triste, se sentía poco hombre, se sentía aburrido al ver de que todas las generaciones estaban aumentando y estaban en bendición, porque la bendición son hijos, como ya lo he dicho muchas veces. Tener así sea un hijo es bendición. Él tenía miedo por eso. Y él tenía miedo de morir si no dejar un descendiente. ¿Qué analizaba Abraham aquí? Él decía: pero es que a mí ¿de qué me sirve tener dones, tener riquezas, esmerarme tanto por un futuro, si no tengo a quién enseñarle ese futuro, si no tengo a quién inculcarle ese futuro? Sí, hay conocidos, están mis sirvientes, está mi esposa, pero no es lo mismo. Yo quiero que de mí emane alguien, así como yo emané de mi padre, aunque el papá de Abraham no caminó
en los caminos del Eterno como él, pero su abuelo sí. Tenía alguien de la línea sanguínea que le enseñó a guardar mandamientos y a caminar recto. Entonces dice, ¿de qué me sirve? Le dice así. Y es totalmente válido. Pero el hijo de Maser, la esclava nacida en mi casa, Eliezer o Eleazar o Eliezer de Damesec hereda mis posiciones. O sea, entonces él dijo acá, ¿será que el hijo de la esclava tenían bueno, aquí se le dice esclava, pero es una empleada, por decirlo así, que de pronto la querían mucho, etcétera. Ella había tenido un hijo que se llamaba Eliezer. Entonces él diría, pues bueno, lo más cercano a un hijo que yo tengo, o que yo admiro, que quiero, esa es Eliezer. ¿Será que entonces todo lo que yo hago le va a quedar a él? Yo me imagino que Abraham diría, sí, pues a la final que le queda a una persona bien, pero más sin embargo eso no lo llena a uno. Es como cuando le dicen a una persona, no, vea que se puede adoptar un hijo, no es tan fácil. Primero, acá en Colombia los hijos hay que comprarlos. Porque aquí prácticamente, no voy a decir el nombre pues, pero las sociedades que permiten la adopción de niños, a ustedes se lo están vendiendo. Páseme 70 millones, dependiendo cómo sea el niño, si es muy bonitico, si es muy feito, páseme tanto y se lo puede llevar. Y más sin embargo mucha gente los ha devuelto, porque antes la adopción era mucho más fácil, se los entregaban más fácil a la gente, pero como la gente se aburría de ellos porque no eran hijos de ellos, es que no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Ya una cosa es que usted tenga sus propios hijos y usted adopte a otros, creo que es muy diferente, pero usted no tener sus propios hijos, eso no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces dice, el capítulo 3, versículo 3, tú no me has dado Sera, o sea, Sera es descendencia. Abraham continuó y dijo así, así que alguien nacido en mi casa será mi heredero. Miren lo que les estaba diciendo. 4. Pero la palabra de Yahweh vino a él, o sea, las palabras del Eterno. Este hombre no será tu heredero. O sea, le dice el Eterno, él no va a ser tu heredero. No, tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Ahí Abraham recibe la bendición. O se le promete una bendición. Abraham no tenía esa bendición. Él tenía un camino por el cual tenía que seguir para ir camino a la bendición. 5. Entonces él lo llevó afuera y le dijo, mira el firmamento, cuenta las estrellas, si tú las puedes contar, tu Sera será tan numerosa. O sea, le está diciendo, mire las estrellas que están arriba en el cielo, así, cuéntelas. Y usted sabe que usted puede ver muy poquitas y usted empieza a contar una y otra y aparece como que otra y otra y uno nunca las termina de contar. Entonces le está diciendo prácticamente, usted va a tener mucha descendencia. Así sea de un solo hijo. Por eso no le dice el Eterno, Señor, así sea un solo hijo dame, porque a mi hijo tú le vas a dar más hijos. Así sea uno solo. Así sea uno solo. Entonces, 6, dice, Abraham creyó en la palabra de Yahweh. Entonces dijo, bueno, si usted me lo dice, pues yo creo. Y él se lo acreditó como justificación. 7, Yahweh le dijo a él, yo soy el Eterno, o sea, yo soy Dios, el que todo lo puede, quien te sacó de la tierra de los Casdín, o sea, los caldeos, para darte esta tierra para que la heredes. No tiene ningún sentido que alguien del pueblo del a diferencia de los eunucos, que ellos eran castrados, o sea, como Daniel fue castrado, él trabajó con el rey Nabucodonosor y él lo castraron. Eso ya después más adelante lo vamos a leer. Los eunucos no, pero alguien del pueblo de Israel que quiera estar en bendición y que quiera un camino recto con Yahweh, o sea, la promesa es bendición, hijos. O sea, de nada sirve seguir un camino si no hay hijos. Pero el Eterno sabe en qué momento los pone. El Eterno, hay cosas que nosotros no las podemos comprender, no se pregunta muchas cosas y esto, pero el Eterno tiene un plan con uno. Pero si yo camino en Torah, estoy guardando Torah, estoy enseñando Torah, tengo que ser bendecido, o sea, no hay de otra. 8. Él respondió, Yahweh Elohim, ¿cómo sabré que la heredaré? O sea, le está diciendo, ¿cómo sabré que yo heredaré esa tierra?
9. Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. O sea, varios animalitos. Entonces él le trajo todos estos, cortó los animales en dos y puso los pedazos opuestos uno del otro. Pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. O sea, el animal lo cortaba hacia la mitad y ponía un pedazo acá y un pedazo acá. En ese entonces, eso era un pacto que hacían las personas. Ponían una parte acá, sino que, a ver, eso era un acto pagano. No era un acto... Pero Abraham, ¿por qué lo hacía? Porque era una costumbre de esos tiempos. Porque hay algunos que han enseñado de que no, eso no se puede enseñar así como le estoy diciendo, porque eso es satánico. Otros es muy fácil de entender. Yo acepto que era algo pagano. Era una forma de que, mejor dicho, es como firmar un contrato. Sí, eso es como... Eso con el pasar del tiempo, después ya se cortaban una mano y con la sangrecita ponían en una hoja, en un papel, y eso quedaba como para siempre. Como era el sello. Y eso fue cambiando, pero eso es algo pagano. Pero Yahweh le dijo que tomara el becerro, la cabra. Sí. Lo que pasa es que no le dijo que lo partiera y Abraham lo partió. Él lo parte porque es costumbre de esos tiempos. Tampoco el Eterno le iba a castigar pues por eso. Con el tiempo era que se iba a ir cambiando el modo de los sacrificios. Entonces dice 11. Y pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos. Eso nos deja una enseñanza muy bonita. Esos pájaros son aves rapaces, de rapiña, digamos. No es como los gallinazos que tenemos acá. Esas aves de rapiña ya en Medio Oriente son las mismas de África. Son gigantescas y esos animales, cuando tienen hambre, ellos buscan la manera de quitarse. Cuando el Eterno tiene un propósito con nosotros y nosotros empezamos a pactar con el Eterno, porque el Eterno sí hace pactos con nosotros, pero nosotros somos, digamos, que los que somos más beneficiados con el pacto. Nosotros quedamos en sacrificio, oración, lágrimas, una cosa y la otra, y cuando se va a ofrecer ese sacrificio para recibir a cambio esa bendición, las aves rapaces siempre vienen a intentar llevarse ese sacrificio. Yo no sé si usted me está entendiendo. Sí. Tratan como de que, un ejemplo, Señor, yo te pido por mi mamá para que mi mamá se convierta, y menos se convierte, o más o menos ella quiere entender, pero hay algo que la hace a un lado. Que mi hermano fulano, yo entre más oro, más. ¿Por qué? Porque esas aves rapaces quieren venir a ese sacrificio, eso que se está ofreciendo, quieren venir a impedir que eso suceda. Aquí todo es simbólico, pero todo es aplicable para nosotros. Dice, y pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos, o sea, se hizo al lado de los cuerpos. Cuando el sol estaba poniéndose, o sea, ya a las 6 de la tarde, un sueño profundo cayó sobre Abraham. O sea, le empezó a dar sueño. Horror y gran oscuridad vinieron sobre él. O sea, sintió miedo, temor. ¿Sobre qué? Vamos a ver, dice. Yahweh dijo a Abraham, conoce esto, por cierto, tú serás, o sea, tu descendencia, serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Goín, o sea, serán como gentiles. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Eso fue cuando el pueblo de Israel fue llevado a Egipto. Exactamente fueron 400 años. Podríamos decir un poquito más, un poquito menos, pero tendríamos que contar el tiempo que ellos estuvieron caminando hacia la tierra prometida, que el Eterno los puso por desobedientes a dar vueltas. Pero entonces, aquí ya le está prometiendo ni siquiera que el hijo de él iba a ser, porque ya era un descendiente, sino los hijos o los nietos de su hijo. Dice, y eso también, recordemos que eso también se cumple en nosotros, porque nosotros estamos siendo forasteros en otras tierras, que venimos a nacer. Esta no es nuestra tierra, aunque nos la dieron el Eterno para nacer, nacimos acá, pero nosotros nacimos como extranjeros, pero tenemos que volver allá. ¿Y cómo somos tratados acá? Dice acá así, unos en la esclavitud,
otros tratados con maldad y otros humillados. Un verdadero judío de sangre, ¿qué le dicen? Usted no es judío, usted no es europeo. Como si los judíos fueran de Europa. Entonces, si uno es trigueñito, morenito, con los ojitos un poquito rasgados, usted no es judío. O como eran los ojos de Lea. Lea no era ojiazul. Habrán menos. Y no estoy diciendo que no hayan ojiazules o judíos, porque los hay. Pero como decía la Biblia, la palabra, ¿cómo dice que eran los ojos de Lea? Eran unos ojos tiernos. Tiernos no era que fueran azules, verdes, amarillos. No, eran unos ojos tiernos. Y al ojo tierno se le conoce como el ojo rasgado. Las personas de ojo rasgado son las personas de ojos tiernos. Pues. No tanto como los chinos, pero bueno, yo creo que usted más o menos me entiende. Dice 14. Pero yo también juzgaré a aquella nación, o sea, la misma nación, la que los pone en esclavitud. Ahí fue cuando él juzgó a Egipto. Luego ellos se irán con muchas posesiones. O sea, sacaron muchas posesiones. En cuanto a ti, tú reunirás con tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. Ya le estaba diciendo, usted se va a morir, Señor. Ya le estaba diciendo. Así como murió Noah, así como murió Sem, Set, etc. Así usted va a ser sepultado donde están ellos, con ellos. Con buenos años, o sea, y en buena vejez, o sea, va a ser muy viejito, iba a morir muy viejito. 16. Solamente en la cuarta generación regresará aquí tu Sera, porque solo entonces los Emorí estarán maduros para castigo. ¿Cuál es la cuarta generación? Nosotros. Le voy a decir por qué. Abraham tiene a Isaac. Isaac es la segunda generación. Isaac tiene a Jacob. Ah, no, miento. Está Abraham. Abraham no cuenta como generación porque él es la raíz. Isaac es el primero. Isaac es el padre de Jacob. Jacob viene siendo segunda generación. La tercera generación vienen siendo los 12 hijos de Jacob. La cuarta generación somos nosotros, que somos descendientes de todos esos hijos. Esa es la cuarta generación. Dice: y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y contempló. Aparecieron una olla de fuego, tengamos esto aquí como en la mente, una olla de fuego humeante y una antorcha flamante que pasaron entre estas partes divididas. O sea, entre los animales divididos pasó esa antorcha. El Eterno se manifestó como, digamos, en esa forma, como en fuego que se pasó por la mitad, porque el que hace el pacto pasa por la mitad de los animales partidos, o así era pues en ese entonces. Ese día Yahweh hizo un pacto con Abraham. No dice que Abraham hizo un pacto con Yahweh, no. Yahweh inició el pacto diciendo: yo daré esta tierra a tu Sera, a tus descendientes, desde el Badí, o sea arroyo, desde Mizraín hasta el río grande, el río Éufrates. Eso es un mapa que podríamos después hacerlo, pero eso viene como desde la península del Sinaí, más o menos hasta cierta parte cubriendo Líbano, Siria. Bueno, después hablaríamos de eso. Dice: el territorio de los Kení, los Kenisí, los Cadmoní, los Ití, los Perisí, los Refaín, los Emorí, los Kenaní, o sea, los cananitas, los Evites, los Girgashi y los Yebusí. Esos eran en ese entonces muchos descendientes de Cus, descendientes de Nimrod, había también gigantes a los alrededores. Entonces todas esas tierras que Abraham veía le pertenecían a él. Que recordemos que Canaán las tomó sin ser repartidas para él. Canaán era de haber migrado a África, donde estaba Mizraín y donde estaba Cus, que eran los hermanos de él, y él no fue allá. De hecho, en el norte de África y en la parte nororiental de África hay descendientes de Ismael, y ellos también eran semitas a la final. Ellos debían de tener en el Medio Oriente su territorio, no en África. En África está Libia,
ellos hablan árabe también. Está Marruecos, está... Bueno, hay muchos países que son descendientes de Ismael. Entonces hasta aquí es el capítulo 15. Sigue el 16. Capítulo 16. Aquí ya habla de Agar y Ismael. ¿Quién era Agar? Agar era la sierva de Sara, de la esposa de... Que tuvo un hijo con... Exacto. Dice, capítulo 1. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero ella tenía una esclava misraimí, o sea, egipcia, llamada Agar. Así que Sarai dijo a Abraham, mira, Yahweh no me ha permitido tener hijos. Ve y duerme con mi esclava, quizás yo podré tener hijos por medio de ella. Abraham escuchó lo que Sara dijo. Fue cuando Abraham había vivido 10 años en la tierra de Canaán, que Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar la misraimí, la egipcia, su esclava, y la dio a Abraham, su esposo, para ser su esposa. Eso no fue así tan sencillo como nos cuenta aquí, tan básico. Vea, cójala a ella, y entonces Abraham dijo, hágale pues, hagámosle así. Porque entonces muchos van a decir, Abraham quiso tener 2 esposas. Uy, Abraham en ningún momento tenía la intención ni quería tener otra mujer. Dice, 4. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar. En otras versiones dice que Abraham conoció a Agar. Conocer es eso, tener intimidad. Y ella concibió, pero cuando ella se percató que estaba preñada, ella miraba a su señora con desprecio. ¿Qué pasa aquí? Son celos maternales. Es muy normal. Ya que ella ya le tuvo un hijo a Abraham, entonces ella ya empieza a sentir celos. Pero si yo soy la que tengo el hijo, esta no lo tiene, yo debería de ser la señora del Señor. Dice, Sarai dijo a Abraham, este ultraje que se está haciendo conmigo es tu culpa. Imagínense. Sarai era un poquito como que rebelde de la cabeza y llevaba su parecer. Y estoy por seguro que ella fue la que le insistió a él. Eso lo vamos a ver en los otros libros. Es tu culpa, Abraham. Verdad es que yo te di mi esclava. O sea, yo acepto que te di mi esclava y que durmieras con ella. Pero cuando ella vio que estaba preñada, ella comenzó a despreciarme. O sea, ya me miraba feo, ya no quería que yo la tocara, ni que le hablara. Y eso es algo muy normal porque cuando una mujer está en embarazo se pone sensible. Entonces, despreciarme. Que Yahweh decida quién está en lo correcto. Yo, Sarai, o tú, Abraham. O sea, a ver quién tiene la razón. 6. Sin embargo, Abraham respondió a Sarai. Mira, ella es tu esclava. O sea, ella es su trabajadora. Trata con ella como tú creas correcto. O sea, prácticamente le está diciendo, ella es la empleada suya, no mía. Haga usted con ella como quiera, cuádrese con ella, yo no sé. Pero yo hice lo que usted me dijo. Usted me la entregó para que yo le tuviera un hijo. Ya como ya usted me tenía hasta aquí, de que le diera un hijo, de que quería un hijo, yo hice lo que usted quiso. Porque a la final fue usted la que me impuso a hacerlo. Arreglen ustedes, a mí no me moleste. Yo lo estoy parafraseando. Entonces Sarai la trató tan bruscamente que ella huyó de su presencia. ¿Qué está queriendo decir esto? La trató mal. Prácticamente le dijo, usted es una sirvienta, ¿cómo me va a tratar así? Aquí la que manda soy yo. Y lógicamente ella, como es otra mujer, está en celo porque tiene un bebé, está recién parida, o supongamos que ya el niño haya crecido un poquito más, porque aquí es un versículo, pero puede pasar mucho tiempo. ¿Ya qué hace? Ella dice, no, yo no me voy a aguantar estar aquí y me voy. Como hacemos todos cuando estamos cansados en algún sitio, nos largamos. Entonces dice, el malaj, o sea, el mensajero, un ángel de Yahweh, la encontró junto a una fuente en el desierto. Entonces ella se había ido para el desierto. La fuente en el camino a Ashur. Y dijo, Agar, la esclava de Sarai, le dijo, hey, usted, la que trabaja con Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella respondió, estoy huyendo de mi señora Sarai. O sea, me vine porque esa señora me tiene mal, ya no me la aguanto, no quiero estar más con esa señora. Entonces el malaj, o sea el ángel de Yahweh, le dijo a ella, regresa a tu señora.
y sométete a su autoridad. O sea, le está diciendo, usted sabe muy bien en las condiciones en que llegó donde ella. Ella le dio a usted ella le da órdenes a usted porque usted vive de lo que ella le paga, por decirlo así. Sí, que devuélvase para allá. O sea, usted no va a encontrar en ningún otro lado una patrona como ella. Devuélvase para allá. Ahora, dice el 10. El malaj de Yahweh le dijo a ella, yo grandemente aumentaré tu cera. O sea, le dijo, serás tus descendientes. Habrá tantos que será imposible contarlos. Agar es la mamá o la principal cuando ella tuvo a Ismael, porque Ismael es el papá de todos los árabes. Los árabes, los sirios, los afganos, los de Turbequistán, Afganistán, los libaneses, etcétera, etcétera. 11. El malaj de Yahweh le dijo a ella, mira, estás preñada, darás a luz un hijo, lo llamarás Yishmael, que significa Elohim presta atención, o el Eterno me escucha, eso significa Ismael. Por eso la palabra en hebreo se dice Shma o Shema, entonces se llama Ishmael. Entonces dice, entonces Elohim presta atención, eso significa, porque Yahweh ha prestado atención a tu miseria. O sea, ya no fue que le estaba orando al Eterno, sino que ella se quejaba tanto que el Eterno escuchó esa queja y dijo, no, ya tiene cierta razón, pero la voy a bendecir, y hasta la bendijo. Porque ese hijo era hijo de Abraham, obviamente también tenía que tener bendición. 60 años tenía ella cuando tuvo el hijo. No sabemos, esperemos a... La palabra dice que ella era joven. Pero la señora de... Sara, ella tenía como entre 60 y 60 y tantos, ya estaba muy viejita. Dice 12, él será un hombre salvaje, o sea, Ishmael, con su mano contra todos y la mano de todos contra él, viviendo su vida en desavenencia con todos sus parientes. Preciso como pasa hoy en día, se cumplió. Porque, por ejemplo, los árabes no se la llevan con los iraníes y vienen de la misma descendencia. Hay dos tribus que son suníes y chiitas en los árabes, o digamos los musulmanes, y entre todos ellos mismos se odian. Ellos entre ellos mismos se matan, se odian, aquí mismo lo está diciendo, dice. Y eso sumémosle de que, por ejemplo, hay muchos países que no son orientales y más sin embargo están en guerra con ellos. Estados Unidos con los iraníes, los sirios con los de Inglaterra, con Francia, etc. Dice acá muy claro, dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, viviendo su vida en desavenencia con todos sus parientes. O sea, iba a mantener en guerra con los mismos parientes. 13. Así que ella llamó a Yahweh, quien había hablado con ella, el Roy. O sea, ¿qué significa? Ella le dijo, tú eres el Roy. O sea, le dijo, Elohim que ve, o tú eres el que me ve. Porque ella dijo, he visto en verdad al que me ve, y he permanecido viva. O sea, lo vi y no morí. Él se le presentó en forma de llama. Cuando la palabra dice el ángel de Jehová, como está escrito en la Biblia de Reina Valera, para que los cristianos entiendan, cuando la Biblia hace referencia a el ángel de Jehová, está diciendo el mismo Eterno que se presentó como el mensajero. O sea, el mismo Eterno lleva el mensaje, porque es un malaj. Pero cuando la Biblia dice un ángel de Jehová, está haciendo referencia a otra entidad que fue a llevar el mensaje que el Eterno le dijo para que lo enviara. Muchas veces el Eterno, por eso ella le dice, prácticamente ella dijo, vi a Dios. Dice 14, por esto la fuente ha sido llamada el pozo de él a quien he visto, o la fuente del que me ve, el que abiertamente está entre Kadesh y Beret. 15, Agar dio a luz para Abraham un hijo, y Abraham llamó al hijo, el cual Agar había dado a luz, Ishmael. Elohim oirá, o Elohim me escuchó, o Elohim me ha escuchado. Abraham era de 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ishmael para Abraham. Entonces, hasta aquí
vamos a dejar el capítulo 15 y el 16. Como vuelvo y les digo, aquí no tenemos pastor, aquí no está predicando Jonathan, aquí Jonathan no es el que está interpretando, estamos viendo cómo la misma Torah, los mismos escritos que estamos leyendo, nos están enseñando. Si ve que no necesitamos de ningún pastor, no necesitamos ningún líder espiritual, ¿sí? Si hay gente que es cabeza y digamos que dan el paso para que otros no lo sigan a uno, pero sigan al Eterno, pero aquí no tenemos pastor. No, acá en esta congregacioncita de nosotros no hay pastor, es el mismo Eterno el que habla y es la misma palabra la que nos está enseñando. Entonces hasta aquí vamos a dejar este libro para continuar con la siguiente lectura sobre Abraham.